Hoy comenzamos desde el restaurante Bendito Pecado, un rincón con identidad propia situado en el corazón del distrito catalán de Ciudad Vieja, en Barcelona. Estamos exactamente en el Carrer del Comerç 8, una ubicación privilegiada y estratégica donde el dinamismo histórico del barrio de El Born se encuentra con la amplitud del Parque de la Ciudadela. Techos altos y fachadas de piedra conservan ese aire industrial y señorial de finales del siglo XIX, dándole al local un carácter auténtico lejos de las zonas saturadas del centro, pero Bendito Pecado no es solo gastronomía, es el punto de transición perfecto. A solo unos pasos, nos sumergimos en la historia pura en el Born Centre de Cultura y Memoria, un antiguo mercado de hierro que alberga un yacimiento arqueológico único de la ciudad del siglo XVIII. Caminar por el Born es respirar historia en cada esquina, desde las estrechas calles medievales hasta la imponente Basílica de Santa María del Mar, un icono del gótico catalán construido por los propios vecinos y marineros del barrio en el siglo XIV. Estamos en el epicentro de la cultura, cerca del Museo Picasso, que alberga una de las colecciones más completas del artista, y a un paso del Passeig del Born, donde antaño se celebraban torneos medievales y hoy vibra la vida social más animada de Barcelona. Entre el legado del asedio de 1714 en el Fossar de les Moreres y el oasis verde de la Ciutadela, con su cascada monumental diseñada con la colaboración de Gaudí, Bendito Pecado nos sirve de base para descubrir un barrio que combina lo tradicional con lo moderno, lleno de tiendas boutique y arte local. Sin más, empezamos. Apenas Alex Saab comenzó a hacer grandes negocios con el gobierno de Hugo Chávez, Abelardo de las Piedras siempre fue su abogado, siempre. Hasta únicamente, o por lo menos de manera oficial, dejó de serlo cuando lo capturan en Cabo Verde. Mientras tanto, era público y notorio. Incluso de las Piedras se llenaba la boca chapeando, amenazando a la gente porque él tenía que cuidar pues la imagen y los intereses de su cliente, como lo hacía con todos aquellos que le pagaban esa exorbitante cantidad de dinero. Recuerdo como si fuera ayer. Iba un día por las calles de Panamá, iba manejando el muchacho que en ese entonces no servía de chofer, y escuché muy temprano, 8 o 9 de la mañana, en la W Radio, que aún tenía presencia inclusive como emisora local en Panamá, unas declaraciones que daba de las Piedras en mi defensa, pues, por supuesto, muy apasionado, amenazando cada vez que se emitía un criterio, un concepto que él consideraba era difamatorio para su cliente. Luego de las Piedras ya se hizo un lugar común en Panamá. Pasó a ser abogado, o por lo menos eso decía él, de Ricardo Martinelli. Recuerdo que le hizo una visita a Martinelli, el mismo de las Piedras se encargó de difundirla, de sacar en sus redes sociales una fotografía de ambos en uno de esos grandes edificios de Panamá, muy lujosos, en un despacho que tenía ahí Martinelli. Estamos hablando de un hombre que todavía, a pesar de que ha pasado a un segundo plano, no conserva el mismo poder que tenía en ese momento. No es despreciable como su presencia política en Panamá, la de Martinelli, ¿no? Y así, todos de una u otra manera, de esa élite, tenía algún vínculo con De las Piedras. De las Piedras estaba más concentrado en esos días en su rol como showman. Él canta, baila, creo que era una cuenta que se llama El Spell Style. Entonces, una época le dio por sacar muchas fotografías de lo que comía en su casa todos los días. Y además era una grosería en cuanto al exceso de comida. Y la presentaba por redes sociales. Parece que tenía un chef ejecutivo dentro de su propia casa y hacía una cosa realmente bien presentada y bien atractiva para el paladar. Después recuerdo que empezaron a conocerse las vinculaciones de las Piedras con Álvaro Uribe, las que yo, por ejemplo, no conocía. Y aparece el implicado de las Piedras en una serie de tramas, ¿verdad?
y con abogados también del entorno de Uribe. Ahí va sumando, él va escarbando y él mismo se va hundiendo. Esos viajes que hacía con frecuencia al sur de Italia, cantaba, se daba la gran vida, aparecía en yachting. El tema del Spiel Style. Grabó unos discos, un par de discos como tenor. También sacó creo que un ron con su marca, o una bebida, creo que es un ron, con la marca de la Espiera, porque él está convencido de que él es más o menos al mismo nivel de Cristiano Ronaldo, figura de ese estilo mundial. Beca. La marca de la Espiera, según él, era un signo, un símbolo de la elegancia. Para mí, del lavado de dinero. Después se radicalizó, empezó a atacar a Maduro y empezó a presentarse como un Bukele. Y en esa misma onda, algunos de manera directa o indirecta lo ayudaron, porque ahí es la época cuando empiezan a preparar la candidatura de Miguel Uribe, antes de que lo mataran, y contratan al cuestionado Lester Toledo. Y Lester Toledo lo que hace de alguna u otra manera, creando un ambiente de discordia, de confrontación dentro de la propia derecha colombiana, de alguna manera le hace el juego a El Espiela y lo termina posesionando en lo que es hoy. Prácticamente el candidato con mayor opción por parte de la derecha para convertirse en el próximo presidente de Colombia, lo cual sería absoluta y totalmente inefable. Hay todavía algunas cosas que del Espiela no ha logrado aclarar. Nosotros en Reporte de la Economía publicamos meses atrás, un par de meses, no hace mucho, una denuncia que nos facilitó pues, y una fuente de información de nosotros cerca del entorno de Delcy Rodríguez y de Nicolás Maduro, y al más alto nivel, no como el alto nivel ese de la muchacha aquella, la pachangola. No, el alto nivel de nosotros sí es alto nivel en cuanto a manejo de información. Se llegó a decir que tenía nacionalidad. Tenemos una prueba que no hemos logrado certificarla, pero que cuando la revisamos documentalmente parece ser absoluta y totalmente cierta, pues, real. Hay evidencia de que él tiene nacionalidad venezolana, porque en algún momento, entre los distintos escenarios que se fueron presentando, temió que los Estados Unidos emitieran una orden de captura por parte del Departamento de Justicia, una orden de captura internacional y hasta una recompensa en su contra. También temió que el gobierno de Petro le dictara una orden de captura, y en ese momento recuerdo que El Espiela hizo un show, se fue para los Estados Unidos, se declaró perseguido político. Allá anunciaron que iba a entrar como asociado, segundo a bordo en EBTV Miami. Carlos Méndez hizo todo un showcete allá para anunciar la llegada de El Espiela, quien ellos creían iba a llegar cargado de dinero, ¿verdad? Pero al parecer el dinero de El Espiela nunca llegó, o por lo menos no en las cantidades que ellos esperaban. No sé, fue más un bluff que cualquier otra cosa. Otro dato interesante que recuerdo, además del tema de la nacionalización esa que tiene Venezuela, es que se decía, o él pretendía, cuando ponen preso a Alex Saab, Del Espiela empezó a decir que el responsable, el cerebro de la detención de Alex era él, como para reivindicarse, para él darle fuerza a su narrativa, de que él tenía contactos directos con el FBI, con la DEA, con el Departamento de Justicia. Pero después la cosa empezó a variar un poco, y si se decía, se confirmaba que efectivamente Del Espiela era uno de los cantos que habían delatado a Saab, pero porque él formaba parte de ese esquema de lavado de dinero, procedencia ilícita, y que había gozado de los beneficios de la fortuna, de la sucia fortuna de Alex Saab. Hace unos meses, Del Espiela vuelve a ser noticia porque Eduardo Murcia Guzmán, un empresario de origen colombiano que fue detenido en Panamá aproximadamente en el año 2008, finalizando la presidencia de Martín Torrijos,
bueno, lo delató. Dijo que él le había ofrecido una serie de cosas que no le cumplió, que le había robado dinero, que inclusive se había prestado para chantajearlo, que lo convenció de una serie de situaciones que le podían pasar, motivo por el cual él tuvo que facilitarle acceso a recursos que no hacían falta y que confió de manera desmedida en él, y que bueno, que él simplemente, palabras más, palabras menos, lo robó. Ese es el cuento. Se vuelve esa noticia hace unos días porque Murcia Guzmán lo confiesa o lo denuncia hace pocas semanas atrás. Y para completar el cuadro, hace unas pocas horas, por decirlo de alguna manera, se cuela una información que no lo estoy manejando yo, que la están manejando periodistas muy serios en Colombia, que señalan pruebas en mano, con argumentos sólidos y con pruebas además irrefutables, la vinculación entre Abelardo de las Piedras y este señor alias Papá Pitufo. La cosa se le pone un poco complicada a él. Piedras ha salido muy mal parado en esa trama de Papá Pitufo, el propio presidente Petro. Si ha habido, Diego Marín se llama el señor, está detenido en Portugal en este instante y está siendo requerido para extradición por parte de la República de Colombia. ¿Okay? Entonces, si había un escándalo que particularmente le ha hecho mucho daño a Gustavo Petro, ha sido precisamente la detención de Diego Marín y todo lo que se ha desencadenado. Recuerden ustedes, Diego Marín, alias Papá Pitufo, es una de las personas que invirtió, por decirlo de alguna manera, logró meter en la campaña electoral de Gustavo Petro muchísimo dinero de procedencia ilícita. Se presume que buena parte de ese dinero viene del narcotráfico, a pesar de que Diego Marín es el tipo que controla el contrabando en toda Colombia. También se le vincula a otras actividades como esa, como el lavado de dinero. Entonces, en las últimas horas han surgido elementos a propósito de que se publicó que habían grabaciones durante durante el momento en el que Diego Marín se reúne con Petro, llega a un acuerdo, negocian a cambio de qué es lo que él quiere, cuál es la colaboración que él quiere, le entrega el dinero, llega a un convenimiento ahí. Dicen que en ese contexto queda claramente establecido que la persona que había negociado a favor de Diego Marín ante Petro e incluso ante la policía, porque en ese momento Diego Marín, todavía Petro no era presidente, había logrado ejercer presión para que destituyeran a unos generales de la policía que se habían opuesto a su designio. Y Diego Marín manejaba las designaciones de todo el alto mando de la policía de Colombia. Ese fue el famoso escándalo que nuestro amigo Juan Carlos Buitrago tomó una gran connotación pública, porque a él trataron de obligarlo a ceder ante Diego Marín para complacerlo. Él renunció, puso el cargo a la orden, no se puso a disposición de Diego Marín, no cedió ante este mafioso. Bueno, le dieron la baja cuando llegó Petro. Lo primero que hizo a un grupo de generales, porque esa era una de las peticiones que había hecho Diego Marín, que una vez que se cuestionara el cargo como presidente de la República, destituyera a una serie de miembros del alto mando de la policía que se habían opuesto a sus órdenes. Cuando el general Buitrago se ejecuta, es un pasado a retiro, él lo denuncia la situación ya una vez retirado la policía, y es cuando Petro lo busca de nuevo y le ofrece la dirección de la Policía Nacional de Colombia, y Buitrago no acepta, pero queda en esa mancha, ¿no? Y él también, Buitrago, maneja mucha información en contra de Abelardo de las Piedras. Colombia, al igual que Venezuela, al igual que Ecuador, al igual que Perú y Panamá, por ejemplo, sufren una gran degradación de su sociedad, de su liderazgo, de su dirigencia. Colombia no es la excepción.
ahí la cosa es igual o peor. No sabemos quién es el más malo de todos. Si el candidato que representa a la derecha colombiana o el que representa a la izquierda. Porque Petro vino antecedido de una buena fama, aunque ustedes no lo crean. Si bien es cierto que era un tipo que venía de la guerrilla, el movimiento M-19, también es igualmente cierto que se había ganado cierto prestigio, perdón la redundancia, había ganado gran prestigio, mucho prestigio, como profesor universitario y como dirigente histórico de la izquierda. Inclusive se le reconocía como un pensador, como un tipo simpático, muy culto, y en esas giras al exterior es cuando Gustavo Petro conoce a estos independentistas socialistas catalanes, que se los lleva como asesores, se lleva al hacker para Colombia, les da una nacionalización express en Colombia, en contra de todo lo que establecen las leyes, que a hoy se dan las consecuencias, el desastre que la sola presencia de estos señores ha ocasionado en Colombia y particularmente el daño que le ha causado a Gustavo Petro y a su gestión de gobierno. Así que no vayan a pensar que va a ser mejor o que Petro es la salvación. Nosotros tenemos cualquier cantidad de pruebas, documentos, evidencias, soportes que demuestran quién es Abelardo de las Pielas y en qué cantidad de escándalos se ha visto involucrado. En 2018, durante una entrevista radial, José Rafael El Mono Abello, quien había purgado condena por narcotráfico, acusó al abogado Abelardo de la Espriella de haberse apoderado de sus bienes, catalogándolo como ladrón, bandido y calificándolo además como el abogado más delincuente que tiene Colombia. Señor Abello, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti y a todos tus colaboradores. Cuénteme. No, señor. ¿Alguno de sus bienes está en manos de algún político? Bueno, los bienes míos los maneja tras bambalinas el senador Efraín Cepeda, el Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias y el abogado de orquesta Abelardo de la Espriella. Pero mire, señor Abello. Momentico, sí. Camila. Vamos de escuchar una... Señor Abello lo dice con mucha tranquilidad, pero se está metiendo con uno de los senadores más poderosos del Partido Conservador, con uno de los penalistas más temidos del país y con uno de los abogados que efectivamente han estado muy cerca de todas estas denuncias, el señor Iglesias. Así es de que me imagino, señor Mono, que usted lo dice porque tiene cómo probarlo. Tengo cómo probarlo. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? La prueba que tiene es que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo y eso lo pueden certificar ustedes. Yo por mi parte, a tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del Mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca. Porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señor Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo. La pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Ok, seguimos no adelante, tengo miedo. Narcotraficantes, Mariquita. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Se ha vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido, eres bandido. ¿Te quieres quedar con la Universidad Autónoma? Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. Sigue. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, eres el abogado más delincuente que tiene Colombia. Imbécil.